contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Y sí, recibimos a Gerardo Hernández, periodista, director de Espacio 4, en este contexto de Espacio 4. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Marcelo, mucho gusto, muy buenos días. Aquí a Juan, a la mesa, al auditorio. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues ya estamos prácticamente a 20 días de que concluyan las campañas presidenciales para el Congreso, las campañas de gobernadores y de alcaldes en la República. Y la tendencia sigue siendo muy consolidada para López Obrador. Pasaron 2 debates, han pasado casi 9 meses de campaña, y las encuestas, incluso la que publica recientemente El País, le otorga a López Obrador probabilidades hasta el 92% de que gane la presidencia de la República, con una intención de voto de 48%, 28 Ricardo Anaya y 20 José Antonio Meade del PRI. ¿Qué explica este fenómeno? Porque de alguna manera lo es, de que un político como López Obrador, con sus características, esté tan afianzado en la preferencia electoral. Hay múltiples factores que ya hemos revisado en esta misma mesa con ustedes, como son los fracasos de 18 años de gobierno del PAN y del PRI, particularmente una pésima administración del presidente Peña Nieto, un enfado social muy grande hacia los partidos, hacia la clase política en general, por la falta de resultados, por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad pública, por la simulación de un gobierno que no gobierna, que está en campaña política junto con sus partidos, juntos con sus candidatos. Otro factor que explica esta circunstancia, guste o no la posición que tiene López Obrador hasta hoy en las encuestas, y que el propio periódico El País advierte que el triunfo no es todavía definitivo, que podría haber en los próximos días, según lo indican las encuestas, un mayor equilibrio, o bien una sorpresa mayúscula en las elecciones, que le otorgara el triunfo a Ricardo Anaya, quien en los últimos días, en la última semana o 10 días aproximadamente, ha intensificado su campaña. Esta visita a la Iberoamericana, que fue exitosa para él, podría modificar las cosas. Sin embargo, el propio periódico advierte que es muy difícil que esto ocurra. El PRI y el PAN le dejaron a López Obrador el terreno libre. Es decir, pensaron el PRI y el PAN que entregando despensas en época de elecciones iban a combatir el hambre, que entregando láminas, tinacos, dinero incluso, iban a resolver los problemas ancestrales de marginación, de miseria, de pobreza en el país. La pobreza no se combate con despensas que no sale del bolsillo de los políticos ni de los partidos, sale del erario público, es decir, de los impuestos que pagan muchos millones de mexicanos. En este espacio, en esta circunstancia, López Obrador capitalizó muy bien la circunstancia. El PRI y el PAN han adoptado modelos económicos, en un modelo económico neoliberal que ha empobrecido más a la sociedad, que ha ahondado más la brecha en el ingreso nacional, que ha acumulado más la riqueza. Le está hablando López Obrador a un pueblo justamente que sufre cotidianamente la injusticia de un sistema, de un modelo económico, de los abusos de un sistema político. Y es interesante que los propios jóvenes estén identificándose más con López Obrador, que la intención de voto del rango de 18 a 29 años de edad, que tienen aproximadamente más de 20 millones de ciudadanos en el padrón electoral, tengan esta preferencia. Es, por otra parte, es el juego democrático. En las democracias se gana y se pierde, no siempre gana el mismo partido. La alternancia es consustancial a la democracia. Estamos viendo este proceso en el cual la ciudadanía se está involucrando más, quizá como nunca en un proceso electoral. Yo no había visto este interés de López Obradoristas y también de anti-López Obradoristas en el juego de las redes sociales, en la conversación familiar, en la conversación laboral sobre el futuro político del país, cómo se va a votar o no. Pero, Gerardo, déjame interrumpirte porque esto me parece muy importante lo que estás diciendo. Sí ha habido un diálogo, y muchas de las veces no un diálogo amable, sino un diálogo de enfrentamiento y de confrontación.
pero yo te preguntaría, ¿realmente eso es involucrarse? ¿No te parece a ti que es más forma que fondo? Que realmente el involucramiento tendría que ver con... A ver, vamos a desglosar ahora sí una a una las propuestas de campaña, quitándole absolutamente todo lo demás. Yo no veo todavía ese grado de participación del ciudadano. Sí, bueno, se va a expresar en las urnas definitivamente. Sin embargo, se aprecia, insisto, en las mesas familiares, laborales, en la plaza pública, un debate ciudadano sobre si conviene o no que gane López Obrador. Hay grupos que están acelerando, pisando el acelerador para que el voto útil y el voto de los indecisos se dirija hacia Ricardo Anaya, que es la segunda opción, dado que la diferencia entre López Obrador, José Antonio Meade y de Anaya con respecto a Meade se amplía cada vez más, sobre todo entre el primer y el tercer lugar. Esto, insisto, lo veremos en la elección del 1 de julio. Pero el hecho de que haya esta efervescencia, este interés en que llegue o que no llegue López Obrador a la presidencia de la República, prefigura una participación importante el 1 de julio. Podría ser, y si me equivoco lo reconoceré, el mismo 1 de julio o el día 2, cercana al 70%. En la última elección fue del 60 y tantos %, en la de Peña Nieto. En la de Fox tampoco hubo este contagio de participación o de deseos de participar en las urnas. El hecho de que se esté debatiendo así es mil veces preferible a que se debata con la violencia. Si recordamos una expresión célebre de Fidel Velázquez, uno de los pilares del PRI, era en el sentido de que el PRI llegó al poder a balazos y que únicamente por las armas se lo podrían quitar, no con votos. Esta era una expresión bárbara, una expresión incivilizada. La sociedad mexicana lo ha demostrado cuantas veces se ha ofrecido, que no comulga con las armas, que comulga más con la participación cívica en las urnas, a través de las elecciones, de las campañas. Es mejor que todo lo que se tenga que decir, guste o no, insisto, se diga en las campañas, en este debate político que en ocasiones se acalora. Tenemos, insisto, una elección muy interesante por lo que representa. Lo que plantea López Obrador, a diferencia de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, o al menos con mayor insistencia, es regresarle al Estado la autoridad, que actualmente está pulverizada. Hoy el poder está dividido entre gobiernos que no gobiernan, insisto, las cúpulas empresariales, la oligarquía que toma decisiones, que incide en decisiones políticas. Hay una invasión cada vez más amplia, más contundente del capital en las decisiones políticas, y esto debilita mucho al Estado, debilita muchísimo a las instituciones. No tenemos un gobierno fuerte porque está sumamente vulnerado, está en algunos casos incluso deslegitimado. Lo que plantea López Obrador, insisto, es justamente eso, regresarle al Estado sus atribuciones. No se aceptaría en ningún caso un regreso al autoritarismo, a la antidemocracia. El hecho de que se le perdone todo a López Obrador, sus exabruptos, sus despropósitos en algunas propuestas, no es sano para la democracia, puesto que se apunta y son síntomas del culto a la persona, que únicamente se explica en regímenes autoritarios. Como nunca la sociedad, insisto, percibo yo, está pendiente y deseosa de un cambio. Durante 71 años, ininterrumpidamente, el PRI le impuso a México presidentes. La mayoría fueron una calamidad, muchos de ellos corruptos, el país se empobreció, hubo una etapa de estabilización y crecimiento y desarrollo, pero en la suma es negativa para este partido, insisto, por los presidentes que le causaron al país grandes quebrantos, ruinas, crisis económicas, mayor empobrecimiento, mayor corrupción. No se diga en el actual gobierno. Hoy lo que yo percibo es una decisión de la ciudadanía de decir, si me equivoco en esta elección, me equivocaré yo, ya no el gobierno ni el PRI. La democracia implica un riesgo. ¿Puede la situación empeorar con respecto a la actualidad? Sí puede empeorar definitivamente, pero también
cabe la posibilidad de que se estabilice y de que incluso haya alguna mejoría en el próximo sexenio, si acaso gana López Obrador. Pero insisto, en esta etapa final de las campañas, a las cuales le restan aproximadamente 20 días, es muy difícil que se remonte una diferencia tan grande. Debería haber, en todo caso, para que esto ocurra, una participación masiva de la ciudadanía, una juego más inteligente por parte de Ricardo Anaya en los 20 días que restan de campaña, para sumar, insisto, al voto útil y al voto de los indecisos. Las encuestas apuntan, según este ejercicio electoral que hace el país, hacia un triunfo indiscutible de López Obrador. Incluso se ha especulado de que el sector económico ha presionado al presidente de la República para que José Antonio Meade se decline en favor de Ricardo Anaya, lo cual no va a ocurrir. Podría suceder, en todo caso, lo que vimos en 2006 y 2012, que ante una expectativa de que ganara López Obrador, el PRI se sumó al PAN en la elección del 2006, particularmente en el 12 fue el PAN el que se sumó al PRI para evitar que López Obrador llegara, es decir, sumarle en segundo lugar la fuerza de otro partido político, en este caso el PRI. Jorge Castañeda, que es el estratega de la campaña de Ricardo Anaya, lo ha expresado de esa manera: una alianza de facto tácita entre el PRI y el PAN, que sumaría al PRD. Y esos tres partidos, recordemos que fueron los que firmaron el Pacto por México en 2003. Sin embargo, hasta este momento, la suma de las dos coaliciones, de Por México al Frente y de Todos por México, no alcanzaría a López Obrador, le pisaría los talones. En este caso, lo importante sería el efecto psicológico, el golpe mediático que representaría una alianza PRI-PAN para poder derrotar a López Obrador. No hay nada escrito definitivamente. Lo que sí hay es una proyección basada en encuestas de empresas serias, porque hay encuestas para todos los gustos, según el cliente, pero esto le resta credibilidad a las propias encuestadoras. Fijémonos en las encuestas serias que han tenido históricamente una proyección aproximada a la realidad, y también a las encuestas que realizan en medios de comunicación tan importantes como El País. Pero entonces, Gerardo, tú ves más una posibilidad de esta alianza que muchos han llamado PRIAN, y en lugar de la alianza Morena-PRI, que otros le llaman Primor. Sí, efectivamente, ante un escenario de una ventaja tan grande, en términos hípicos, hay carreras que se ganan por una nariz, que son muy competidas. Hay otras todavía más competidas que se ganan en un final de fotografía. Hay carreras también que se ganan por varios cuerpos. En esa competencia vemos a un López Obrador que tiene avanzada más de la mitad de la pista, es decir, que ya está prácticamente por cruzar la meta. Luego se nos dice que hay alianzas antinaturales, que el agua y el aceite no se juntan. Sí se juntan, hagamos la prueba y sí se juntan. Lo que pasa es que no se mezclan por las moléculas. Claro. Pero en México ya han ocurrido estas alianzas. No es necesario que se declare una alianza que Meade le alce el brazo a Anaya, o que Meade le alce el brazo a López Obrador, lo cual es impensable. Pero sí que en acuerdos populares la votación cautiva de esos partidos se reencauce hacia otro candidato. Las famosas concertaciones, ¿te acuerdas? Con Diego Fernández de Ceballos y con toda esa camada de panistas cabildeando con los priistas. Sí, efectivamente. Aquí las encuestas apuntan muy claramente a que si un candidato, en este caso Meade, se retira de la competencia, o la ciudadanía percibe que no puede ganar, el voto de él se dividiría entre Morena y Ricardo Anaya, entre López Obrador y Ricardo Anaya. No es que la votación se corra 100% hacia Morena o hacia el PAN, hacia López Obrador, hacia Ricardo Anaya. Incluso hay un sectores del PRI que verían con mayor simpatía a López Obrador en la presidencia que a Anaya. Es el priismo histórico. En las cúpulas sí puede haber un acuerdo, como ya lo he sabido, entre el PAN y el PRI, entre el PRI y el PAN.
Lo que ocurre ahora es que incluso los grandes capitales ya al parecer se han rendido ante López Obrador y le han pedido diálogo si gana la presidencia de la República, después de una campaña de miedo también para exponerlo ante los mexicanos como un riesgo para el país. Uh-huh. De manera que, insisto, es una elección muy interesante, que habrá una participación histórica y lo será, puedo equivocarme, por supuesto, lo será porque hay una corriente muy activa para que gane López Obrador, y una corriente que está creciendo cada día para que no gane. La segunda corriente simpatiza con Ricardo Anaya. Entonces vamos a ver en los próximos días, en los próximos días, en la medida en que crezca esta ola, podría ser su resultado. Uh-huh. Pero si fueran las elecciones, indiscutiblemente que ganaría López Obrador. Ahora, Gerardo, bueno, pues aquí mismo, ¿no? Hubo una reunión de exalcaldes, entre ellos priistas de cepa, priistas de muchos años, que han tenido cargos importantes. Los exalcaldes, por ejemplo, Carlos Román Cepeda, estuvo Heriberto Ramos, estuvo Javier Garza de la Garza, estuvieron algunos otros que, por cierto, curiosamente, que cuando Javier Guerrero impuso propuso su candidatura independiente, pues de una u otra manera lo apoyaron. Y ahora que Javier Guerrero está ya adherido a Morena, pues ellos también se pronunciaron recientemente y bueno, hablaron de la posibilidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador como viable para el país. Sí, efectivamente, esto es muy interesante. Lo es porque los priistas, como los que has mencionado, Carlos Román Cepeda, Heriberto Ramos, Garza la Garza y otros, tienen un olfato político. Son alcaldes, son figuras políticas que han sido desplazadas por el PRI para suplantar su participación con otro tipo de perfiles. La adhesión de Javier Guerrero a Morena era lógica. La ideología política de Javier Guerrero es más hacia la izquierda, es más social que hacia la derecha, que era la otra opción de suma, es decir, incorporarse a la campaña de Ricardo Anaya. Javier Guerrero es una figura importante en el Estado, lo demostró en las elecciones del año anterior para gobernador, con una votación de 105,000 votos aproximadamente, que se coloca como el cuarto más votado sin partido político. En el escenario de que gane López Obrador la presidencia, Javier Guerrero se convertiría en un canal, en un puente serio, no anarquista, que entre López Obrador, si gana la presidencia de la República, Coahuila, la comarca lagunera y el sector empresarial. Es una figura seria que ha tenido una participación tanto electoral como en la administración pública y sin mayores conflictos, y lo que se perfila, lo que se prefigura es que el PRI quede reducido a una fuerza política marginal a partir del día 1 de julio. El PRI no aprovechó con Peña Nieto el regreso a la presidencia de la República, no gobernó igual que antes, gobernó peor con una corrupción fuera de control, alentada incluso desde la propia presidencia de la República, una impunidad que tiene grados de inseguridad pública en altos niveles también. La corrupción está vinculada directamente con el narcotráfico, con la inseguridad pública, por los pactos que hicieron los gobernadores y algunos alcaldes con la delincuencia organizada, al perderse el control por parte del presidente de la República sobre los gobernadores, que se convirtieron finalmente en caciques y enanos absolutos de sus respectivos estados. Uh-huh. El PRI, insisto, está condenado porque él mismo se condenó a ser una fuerza marginal en las próximas elecciones. Quizá desaparezca, quizá Morena sea el nuevo PRI, con otras siglas, con López Obrador, que emergió justamente de ese partido político, pero que está reorientando el programa y las propuestas hacia un gobierno más de corte social, no socialista, más de atención a los grupos marginados, a los grupos que han sido históricamente sofocados por el gobiernos neoliberales. No que el mercado libre sea malo, al contrario, es que se privilegió un modelo económico en detrimento de
de la seguridad, del bienestar de muchos millones de mexicanos. Hoy el sistema de salud en el país está en crisis. Claro. Esto es muy delicado porque significa la pérdida de muchas vidas humanas y es gran parte consecuencia de los altísimos grados de corrupción que existen en el país. Pues tenemos varios frentes abiertos que se manifiestan en crisis. A ver, Gerardo, mira lo que nos dicen. Solo una precisión. Hay una unión del PRI con Morena. Solo hay que ver la composición de Morena. Gerardo hace ver como si Morena fuera algo nuevo, un partido distinto. No estoy de acuerdo. El posible triunfo de Morena sería una continuidad del PRI. Votas por 87 expriistas, 16 experredistas y 5 candidatos con orden de aprehensión. Se engaña al público a personas mostrando a Morena como algo fresco, algo nuevo, y no se critica lo imposible del cumplimiento de sus promesas económicas. No considero adecuado se oculte la alianza ya obvia y demostrada del PRI y de Morena, nos dicen. Y muy en este sentido, bueno, hoy Carlos Loret de Mola habla sobre la preocupación tan grande que tiene Andrés Manuel López Obrador, ya no de ganar, sino de qué va a pasar una vez que gane, porque qué va a hacer con toda la gente a la que ha ido incluyendo y que tiene visiones y prácticas dramáticamente diferentes entre sí. Y hoy por hoy lo que converge en Morena es conseguir el poder y la verdad es que están muy cerca de lograrlo. Todo esto lo dice Carlos Loret de Mola y entonces hace un listado de quienes están adheridos a su proyecto. Dice, ¿cómo le va a hacer con todas estas posiciones tan divergentes que tienen cada una de las personas que se han unido a su proyecto? Por ejemplo, ¿cómo le va a hacer con Germán Martínez, que puede defender el derecho de Mexicanos Primero a dar su batalla mediática por la educación con los spots y la gente puede denostarlos? O con Paco Ignacio Taibo II, que puede plantear el escenario de las expropiaciones y el fin de los contratos petroleros, mientras que Alfonso Romo niega ambas posibilidades. Creo que esto es lo que no se puede perder de vista en el pre y en el post. Sí, efectivamente, cualquier réplica es respetable. Técnicamente Morena sí es un partido nuevo, tiene apenas 3-4 años técnicamente. Quienes lo formen, quien forman Morena es una composición variopinta. Efectivamente hay priistas, panistas, periodistas, radicales, moderados, etcétera. Lo importante es el impacto que ha tenido Morena en tan poco tiempo como partido político. Insisto, tiene 4 años, 5 años a lo sumo. Con un dominio muy importante en la Ciudad de México. Incluso las encuestas colocan muy por encima a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sobre la candidata del PAN y del PRD y del PRI. La composición de este grupo tan heterogéneo, tan conflictivo que ha reunido López Obrador es un reflejo también de lo que pasa en el país. No por salvar a Morena, pero todos los partidos cojean del mismo pie, lamentablemente. Si hacemos una revisión de figuras del PRI, del PRD, del PAN, habrá también... Pues sí, son los mismos, Gerardo. El tiempo se nos acaba. Ojalá que pudieras concluir tu idea. Sí, la idea es justamente esta de que hay una corriente que empieza a crecer para tratar de detener a López Obrador. No es la corriente de los empresarios, es una corriente ciudadana que optaría mejor por Ricardo Anaya. Sin embargo, insisto, tal parece que la mayoría de los mexicanos están dispuestos a correr un riesgo con López Obrador. Si se equivocan, será una equivocación de ellos, no del gobierno ni de ningún partido político. Bien, pues nos quedamos con tu opinión. Muchísimas gracias, Gerardo Hernández, por este espacio del contexto de Espacio 4 precisamente. Muchísimas gracias. Mucho gusto, buenos días. Hasta luego. Un abrazo para todos ustedes. Buen día, 8:26, pausa, regresamos.